Bien, buenas tardes. No sé si serán mañanas o noches, pero estoy grabando ahora en la tarde. Entonces, esta no es la lámina que corresponde a la charla. Es esta, es la parte 2, continuación del capítulo de trastornos ácido-base. En la parte 1 vimos cosas bastante simples, pero bases, que son fundamentales para entender el tema de trastornos ácido-base. Un tema que siempre ha traído un poquito de cola, ha traído un poquito de susceptibilidades. No es difícil, es cuestión de orientarse y seguir las indicaciones que damos los docentes, los profesores de la cátedra, para que ustedes entiendan. Entonces seguimos con la parte 2. Entonces tenemos acá una, algo que debemos entender bien. Hay dos compartimientos, un compartimento intra y un compartimento extracelular. Antiguamente se necesitaba tres compartimientos, etcétera, etcétera. No son así los compartimentos, son así nomás. Es uno intra y el otro es extracelular. El intra es un poquito más. Antes se decía 2/3 intracelular, 1/3 extracelular. Son conceptos que me enseñaron a mí mis profesores. No es así. Hay dos compartimientos. El intracelular, que tiene 54 a 56% de la que ocupa del agua total, 54-56, y el otro 54% es el extracelular, de donde debemos saber que el bicarbonato, que es el principal buffer tampón del sistema extracelular a nivel plasmático, ese sistema extracelular llega a tener hasta entre 15 a 20 litros en un sujeto de 70 a 80 kilos, biotipo 1,72 de estatura, con 70 kilogramos, 1,72 m de estatura, y 1,72 metros cuadrados de superficie corporal. Bien, entonces el bicarbonato viene a ser, como tenemos acá en el slide, el bicarbonato. Vamos a ver que es un elemento muy importante, principal buffer del sistema extracelular, a nivel intravascular el más importante. Entonces vamos a ver el cálculo del bicarbonato, del líquido extracelular, de la concentración de bicarbonato va a ser igual al líquido extracelular de bicarbonato menos el contenido sobre el volumen, ¿no?, de los líquidos extracelulares. Esto lo van a tener, consulten por favor, aquí está la referencia, New England, febrero del 5 de febrero del 2015, ¿ok? Entonces tienen acá prácticamente el link para entrar y puedan bajar el artículo. Léanlo, porque es un artículo bastante complejo, interesante, que con la explicación que voy a brindar tienen que entenderlo, indudablemente. La adición de nuevos aniones es reflejada en un incremento en el anion gap del plasma, que es el anion gap, es la brecha aniónica, hiato aniónica, hendidura aniónica. Los mexicanos quieren llamar, porque siempre le ponen un nombre rarito. Bueno, digamos que es el Mexican Gap, ¿ok? No importa. Este es el anion gap, el cual, brecha aniónica, es la diferencia entre la concentración de cationes mayores del plasma, como es el sodio, y aniones mayores en el plasma, como es el cloro y el bicarbonato. Entonces, restamos del sodio menos la suma de bicarbonato con el cloro, y eso nos da el anion gap. Este anion gap tiene que ser entre 8 y 12. Sí, eso es lo normal. Por encima de 12 hablamos de anion gap elevado. En sujetos normoproteicos, en sujetos hipoproteicos. En normoproteicos quiere decir que sus proteínas están normales. En sujetos hipoproteicos, donde las proteínas ya no van a estar en 5 o por encima de 5, sino por debajo, y la albúmina va a estar por debajo de 3. Entonces hablamos de hipoproteinemia. En esos casos el anion gap normal ya no es 8 a 12, sino 4 a 6. Quiere decir que si en el examen tuviesen un problema, siempre revisen cómo están las proteínas, porque si las proteínas están por ahí mencionadas y no toman en cuenta esto, de repente hay proteínas que sean una albúmina, por ejemplo, de 3 o menos de 3, 2.5, proteínas totales menores a 5, 4.8, 4.5, ya eso es hipoproteinemia. Y eso significa que el anion gap ya no es alto a partir de 8, entre 8 y 12. Será alto ya inclusive con 9 o con 8. ¿Por qué? Porque estamos definiendo en sujetos hipoproteinémicos tenemos un anion gap entre 4 y 6, promedio 5, como límite. Muy bien, entonces esta diferencia se debe
proporcionalmente a la carga, ¿no?, de la meta aniónica en las proteínas plasmáticas, donde la carga va a estar dada principalmente por la albúmina. Bien, en la albúmina tenemos que por cada disminución de 1 gramo de albúmina que disminuye por decilitro la albúmina plasmática en su concentración, de un valor normal de 4 por decilitro, uno debería adicionar 2.5, método que pueden utilizar. Pero el que hemos definido ya en este momento, en el anterior slide, es bajamos el anion gap a la mitad y se acabó. Antes era de 8 a 12, ahora en los hipoproteinémicos 4 a 6. Y listo, pare de contar. No necesitamos hacer más problema. Y sí, tenemos que analizar bien esto del delta-delta, ¿no? Los casos delta bicarbonato, ¿no es cierto? Y el delta para ver si no hay un proceso, ya sea acidótico o alcalótico, sobreañadido sobre una acidosis metabólica de base. Entonces, el delta bicarbonato hemos dicho es ácido base mixto, y estos son los trastornos. Es importante el cambio del delta-delta, o el cambio de anion gap dividido por el cambio en el bicarbonato sérico. ¿Cómo lo obtenemos? Así, como está aquí escrito, el anion gap, delta anion gap, sobre el delta bicarbonato. ¿Cómo lo construimos? El anion gap observado, ¿no?, lo que está reportado, menos el anion gap normal, el que sabemos en nuestra mentecita que es lo normal. Dependiendo si es hiper o hipoproteinémico o normoproteinémico. Y todo eso sobre el bicarbonato normal menos el bicarbonato reportado o observado. Cuando el delta de anion gap, ese delta, obtenemos el delta de anion gap, es mayor que el delta del bicarbonato sérico. Vuelvo a repetir, cuando el delta de anion gap es mayor que el delta del bicarbonato sérico, cuando hacen todas las cirugías, y esto es mayor a 1, esto implica una fuente adicional de base, alcalosis. Entonces, esa acidosis metabólica está escondiendo, hay encriptada una alcalosis metabólica que no la podemos ver, está encriptada, es undercover, como dicen los policías undercover, ¿no?, los gringos, ¿ok? Es lo mismo, no la podemos ver, pero queremos saber si no hay detrás de una acidosis una alcalosis, porque pueden coexistir perfectamente, no es que estamos hablando de disparates. No me vengan con interpretaciones de silogismo en los cuales, no, pues es acidótico, ¿cómo va a ser alcalótico? Por favor, estamos en medicina y es una materia seria. Entonces, en otras palabras, la magnitud del descenso en el bicarbonato es menor que la magnitud del incremento del anion gap. Y esto quiere decir entonces que más bases han sido adicionadas, lo que sugiere un proceso alcalótico asociado a una acidosis metabólica. Para eso sirve el delta anion gap, especialmente cuando este nos da mayor a 1, el delta-delta, pues debemos pensar, hay algo ahí atrás, hay una alcalosis, pero lo que está predominando, el pH es ácido, es la acidosis metabólica, pero tiene una alcalosis por detrás. Eso podría darse en casos de hipoxia, por ejemplo, y por detrás del sujeto lo que tiene es una sepsis o tiene una diarrea, un clostridium, lo que sea. Ahora, cuando el cambio en el anion gap es menor que el de la concentración sérica de bicarbonato, el delta-delta es menor a 1, esto implica una fuente adicional de ácido. O sea que a esa acidosis metabólica se está adicionando otra acidosis pero esta acidosis metabólica ya no es con anion gap elevado, esta no tiene anion gap, es una acidosis metabólica, por lo general puede ser hiperclorémica. Pero lo importante es que consideremos que hay doble acidosis, ¿no? Una con anion gap elevado y la otra sin anion gap elevado. En otras palabras, como hay doble acidosis, el bicarbonato se va a consumir mucho más. Por lo tanto, el pH va a ser más ácido de lo que sería en condiciones de una sola acidosis. Porque hay doble acidosis, el bicarbonato se va a gastar, tiene que tamponar. Por lo tanto, ese efecto bufferiano va a ocasionar una gran baja de bicarbonato. Y esto puede ser explicado por la adición de otra fuente de ácido, como dice aquí el slide perfectamente. Bien, el delta CO2 nos permite inferir la posible respuesta a la terapia inicial en la sepsis, cuyo valor por encima de 6 es factor de mal pronóstico. Esto lo vamos a explicar así. ¿Qué es el delta CO2? Es la diferencia del cálculo cuando ponemos un catéter venoso central a nivel de la aurícula derecha y sacamos una muestra de esa sangre venosa central y restamos la muestra que vamos a obtener de
una línea arterial, hacemos un cateterismo de la arteria radial o de la arteria femoral, dependiendo de la habilidad, porque la radial es muy delgadita, la femoral es un poquito más gruesa. Para los chakras, bueno, la femoral, y los que estamos acostumbrados a tomar muestras sanguíneas, porque hemos trabajado en terapia intensiva por muchos años, bueno, la de preferencia es mi arteria radial. Bien, haciendo la pruebita primero para ver si no vamos a ocasionar isquemia de esa mano, ¿no? Hay que hacer la pruebita para ver la circulación colateral de la arteria radial. Muy bien, si hay una buena cubital, entonces vamos a poder hacer eso. Bien, la presión venosa central de CO2 menos la presión de sangre venosa central de CO2 menos la presión de sangre arterial de CO2 periférica. Y esta muestra obtenida nos va a dar la diferencia, pues, la que necesitamos saber, si es mayor a 6 milímetros de mercurio o no es mayor a 6 milímetros. Bien, entonces, entre los factores pronósticos, si el delta CO2, la diferencia entre la presión venosa central y la presión arterial de CO2 es mayor a 6 milímetros de mercurio, ese es un dato. Si a eso se suma un lactato mayor a 4 milimoles, normalmente el lactato no debe subir de 1.9, si se suma a eso el lactato mayor a 4 milimoles, y hay una saturación venosa central no mayor de 75, más bien menor a 70%, con estos tres valores podemos decir, sujeto con uno o los tres parámetros tiene mal pronóstico en pacientes, no solamente en los casos de sepsis o shock séptico, sino en los casos de sepsis que han llevado a una disfunción orgánica múltiple, por ejemplo. La disfunción orgánica múltiple puede tener una mortalidad que es mayor al 90% cuando están asociados más de 4 o 5 órganos al mismo tiempo, o sea que hay disfunción renal, hepática, metabólica, respiratoria, gastrointestinal, cerebral, etc. Entonces son casos y eso lo vamos a determinar por la gravedad de la sepsis, por el score de SOF. Actualmente antes utilizábamos y seguimos utilizando y se debe seguir utilizando el score de Apache, que es el Acute Physiological Chronic Health Evaluation, que nos da un score y nos permite predecir la mortalidad. Es decir, ingresa el paciente a terapia intensiva, se le hace el score de Apache y a los 24 otro Apache para ver la diferenciación de ambas, para ver cuál es su mortalidad predecible y poder hablar con la familia con basamentos más matemáticos que con presunciones. Ay, lo veo mal, de repente se muere. No existe eso. Para eso están los números. Obviamente que en medicina los números 1 más 1 pueden ser 5, pero hay guías y hay cosas que tenemos que hacer y cumplir con las líneas guías, los procedimientos y los manuales, tanto de procedimiento como de diagnóstico como de terapéutica. Bien, déficit de base como marcador pronóstico. Se ha utilizado el déficit de base como marcador de morbo y mortalidad. Se enfatiza que el déficit de base es un marcador, y entonces aquí estamos hablando de algo que vamos a ver en un tema posterior, el déficit de base inclusive han tratado de que sea como un marcador en casos de deshidratación, lo cual es una locura, ¿no? Han habido estudios de Stewart, entonces, que han tratado de decir estas cosas, pero no es así. El déficit de base es un marcador que orienta a la hipoperfusión tisular, es un índice de mortalidad aceptable. Podemos decir que mientras más se pierde, el déficit de base es mayor, y es mayor, y es negativo. Ojo, el déficit de base de menos 1 será peor si es menos 5, será peor si es menos 10, siempre negativo. Ese déficit de base nos está hablando de que hay un proceso acidótico de fondo y podría estar el pH en alcalosis. ¿Por qué? Porque lo que está predominando es una alcalosis, pero de fondo hay una acidosis, ¿no? Y esa acidosis hay que leerla entre líneas, está encriptada. Entonces, acidosis intracelular y edema cerebral. En un contexto de una cetoacidosis, recuerdo, hay un New England del 5 de febrero de 1915, ¿no es cierto? 1915, donde hay un caso muy bonito. Les sugiero ir a ese caso. Es un teenager que tiene diabetes, cetoacidosis, que se complica un poquito con falla renal, etc. Bien, ¿qué pasa con los diabéticos que se descompensan? El diabético se descompensa por un factor fundamental. El 80% de los casos, 90%, es infección. Un simple resfriado puede descompensar a un diabético.
no debe resfriarse, el diabético no debe fumar, el diabético no debe beber, el diabético no debe hablar malas palabras, nada. El diabético está consagrado a su vida, a tener una medida, un régimen higiénico dietético, pero tremendo. No puede salirse de los patrones porque se va a descompensar y puede entrar en, ya sea en una cetoacidosis diabética o en un estado hiperosmolar y se va a chingar, se va a morir. Entonces, ¿qué está pasando? Esta lámina viene a explicar lo que en la práctica hacen muchos estimados y distinguidísimos colegas, ¿no? Admiten paciente diabético en emergencias y el interno residente grita, doctor, aquí hay un diabético descompensado con 300, con 400, he visto casos con 1000, 2000, 3000 miligramos de glicemia. Ya no se debe hablar en miligramos, por favor, hablemos en milimoles. Con 30, con 40, con 80 milimoles, ¿no? Y la respuesta del médico de planta de emergencias, de cualquiera que esté ahí, puede ser, ya es diabético y la glucemia está tan alta, entonces ponle un bolito de 10 unidades internacionales de insulina cristalina, la insulina de acción rápida, y el otro lo hace. Se acerca el médico y dice, ¿le has puesto? ¿Y cómo se encuentra, señor? El paciente responde, sí, estoy bien, pero me duele la cabeza, tengo mucha sed. Claro, el paciente diabético llega muy deshidratado. Pero ¿a qué viene esto? A que no se debe usar así la insulina. A ver, veamos esta gráfica. Tenemos por un lado, miren, aquí está la neurona, ¿no? La célula cerebral, y a este otro lado está el líquido extracelular. Y aquí hay unos portales, unas compuertas electrogénicas, ¿estamos? Que se manejan a través de intercambio estequiométrico protónico, entonces, y aniónico. Entonces tenemos por un lado que los beta hidroxibutiratos que se están acumulando en la sangre, 3 cetónicos van a producir los diabéticos de su descompensación: el ácido beta hidroxibutírico, el ácido acetoacético y la acetona. Muy bien, entonces aquí estamos viendo al beta hidroxibutírico como por uno de los canales, por uno de los portales, se está entrando hacia la neurona. Por otra parte está entrando un acidificante que es el hidrógeno, el principal componente no volátil acidificante de nuestro sistema, nuestra economía humana. Por otra parte, vamos a tener que acá dentro de la célula, las proteínas van a estar captando estos hidrogeniones y van a estar a su vez en su grupo amino cediendo hidrogeniones para ir balanceando. Entra un hidrogenión para que salga ese hidrogenión por los canales hidrogeniónicos de voltaje dependientes. ¿Estamos? Y hay unos receptores NHE1 que son los que van a intervenir en lo que se llama la carga electrogénica y la habilitación, ¿no? Para que esta membrana celular de la neurona se habilite y empiece a se insulinice, porque la insulina habilita estos receptores, se insulinice y permita que este desastre, que empiece a entrar agua dentro de la célula. ¿Por qué? Porque se han activado estos tipos de canales receptoriales, ¿no es cierto? Y por otra parte también va a entrar por el intercambio estequiométrico de hidrógeno. Si sale un hidrógeno, un sodio se va a entrar dentro de la célula. Este sodio va a ir a formar bicarbonato de sodio aquí adentro, pero si una vez que se forma también el bicarbonato de sodio se va a ionizar y va a formar por un lado cargas catiónicas y por otro lado bases, pero las cargas catiónicas que están entrando son más, porque no solamente está entrando un hidrógeno, están saliendo 3 sodios y están entrando 2 potasios. Los potasios por el intercambio estequiométrico con el iones hidrógeno que salen, están entrando los potasios por ese intercambio estequiométrico se hacen más acidificantes y están acidificando el medio intracelular. Y entonces de esa manera también se va a producir no solamente la entrada de hidrogeniones, sino también va a entrar agua, y eso es lo peor, porque al insulinizarse y activarse estos receptores de estos canales, se produce la activación de las acoporinas en la membrana neuronal. A nivel de la membrana neuronal, vean aquí los grupos de fosfolípidos. Entonces va a entrar el agua, y al entrarse el agua, al facilitarse la entrada del agua de las acoporinas, que son estas, por si acaso, las acoporinas tienen una función, permitir que salga el agua más bien. Tratan de sacar agua, pero cuando se insulina a un paciente diabético, se le da insulina en altas dosis, en dosis bolo, pues se abren estos canales y empieza a entrar agua. Y al entrar agua acá, va a haber edema intracelular. ¿Y qué está pasando? Que
esto se está acidificando porque están entrando cuerpos cetónicos como el beta-hidroxibutirato, está entrando hidrogeniones y están entrando potasios dentro de la célula. Y entonces hay una gran acidosis. O sea, lo que está pasando es un edema intraneuronal con acidosis metabólica intraneuronal que se suma a la acidosis o acidemia plasmática del paciente. Obviamente el paciente estaba hablando. Ahora, al día siguiente lo ven, le han hecho su bolito de 10 unidades de insulina y el médico de planta antes de irse hace su visita y dice, ¿y cómo fue con el pacientito? ¿Salió bien el paciente diabético? Se acerca, ¿cómo está, señor? Señor, usted en la luna. No responde. Y el interno o el residente le dice, doctor, mi paciente después, desde ayer que no habla, después de la insulina a las 3, 4, 5 horas ha ido deteriorándose su estado mental y no habla, está en coma. Ah, qué raro, qué raro, ¿verdad? No, pues, no, por eso yo estoy acostumbrado a manejo por mi educación, por mi posgrado, estoy acostumbrado a manejar medicina de seguridad, ¿no? Basada en evidencias y de seguridad. Dosis de seguridad, no se da insulina. Y si van a dar insulina, lo máximo que pueden dar es a 0,1 unidades de insulina por kilogramo peso, jamás en bolo y no más. Jamás en bolo, sino en infusión. Por lo menos una infusión de un par de horas para dar 5 unidades de insulina cristalina. Está claro, estos cuidados en Europa, especialmente en Estados Unidos, incluso en Estados Unidos utilizan nomás a veces bolos, no todos, pero algunos lo hacen. Por eso no administrar los bolos de insulina. Si se administra un bolo de insulina, el sodio atrapado les he dicho, por esos conductillos que tienen receptores, NHE1, se van a ser exportados estos hacia la cadena electrogénica sodio-potasio tepeasa, la cual va a ser activada por la insulina y el voltaje negativo aumentado va a atrapar potasio y va a promover el flujo de agua por las acoporinas, resultando todo esto en un edema cerebral y aceite de ácido. Es por eso que, por ejemplo, incluso el bicarbonato en pacientes que están acidóticos, tienen que estar muy acidóticos para que le demos bicarbonato. Inclusive hay pHs que determinan esto, y voy a comentar esto en este momento, que es necesario. El pH de 7.20, un pH de 7.20 en cualquier paciente, es recomendación de utilizar bicarbonato. Se puede hacer el cálculo de bicarbonato. Un pH de 7, con mayor razón en algún otro tipo de pacientes, no damos bicarbonato si tiene 7.20. Pero si tiene 7.00, pues podemos dar bicarbonato. ¿A quiénes dábamos antes con pH de 7 bicarbonato? Pues a los diabéticos. Pero hoy en día ya no. Sabemos que estamos haciendo macanas si hacemos ese procedimiento. Hoy en día el pH tiene que estar por debajo o igual a 7, ojo, igual a 6.85. 6.85. Con 6.85 o menos de 6.85, damos bicarbonato al diabético en cetosis, no con 7. Y en sepsis con 7 y 7.20, algunos casos especiales de acidosis mixta, o sea, metabólica, respiratoria, etcétera, acidosis metabólicas muy severas, encriptadas. En esos casos damos con bicarbonato con 7.20. Que quede bien claro esto, cómo administramos el bicarbonato. ¿Ok? Bien, entonces estamos aclarando cuántos son, cómo manejamos el pH para administrar el bicarbonato. Si el pH está bajo, administramos, si no, no. No se olvide que el diabético produce su propio bicarbonato, porque tanto la acetona como los cuerpos cetónicos van a ser causales para dar bicarbonato, aumentar la reserva alcalina. Si a un paciente diabético con un pH de 7.10, 7.15 le damos bicarbonato, lo único que vamos a causar es una gran alcalemia posterior. Y esa alcalemia es deleteria. ¿Por qué? Porque ahí el oxígeno se fija de hemoglobina y no quiere separarse. Por lo tanto, no puede llegar a las células, hacia los tejidos, y no se quiere desprender del bicarbonato. ¿No? Es como esa parejita que no se quiere separar. Entonces, ahí
no quieren separarse. ¿Por qué? Porque se aman. Eso ocurre con el oxígeno y precisamente la hemoglobina. ¿En qué condiciones? De alcalosis. O sea, cuando ocurre la disociación de la oxihemoglobina, se desvía uno de sus lados hacia un lado, hacia un extremo, puede haber esto. ¿Y en qué estados puede ser eso? En la alcalosis. También la acidosis, el oxígeno trata de desprenderse de la hemoglobina, ¿no? Entonces, que haya un poco de acidosis es bueno, porque se facilita la oxigenación de los tejidos. Pero en alcalosis es imposible, imposible. No va a haber buena oxigenación. Bien, este es un estudio de gasometría en la altura que habíamos visto que en la cátedra hemos hecho más de 700 trabajos de investigación, mis alumnos, no la cátedra, mis alumnos durante todos los años que he sido jefe, hemos llegado a hacer 700 trabajos prospectivos y algunos retrospectivos, que ha sido una de las grandes cosas que hemos podido producir, y este es uno de esos trabajos. Agarraron recién nacidos con peso adecuado para su edad gestacional. Miren acá, el hijo de uno del grupo de los muchachos que conforman uno de mis grupos, tenía a alguien que trabajaba en el hospital del niño, y entonces pudieron utilizar el gasómetro a menor costo. Entonces tomaron, el universo estaba dado por 36 neonatos, las muestras eran tomadas a los 5, 10, 20, 30 y 60 minutos por nacimiento. Al minuto los niños todos nacieron al minuto, eran hipoxémicos pero no acidóticos. Estaban conociendo el oxígeno, los chicos estaban dando sus primeras bocanadas. ¿Quién se lo respiraba? Para el bebé, para ese neonato, pues la mamá. Pero ya nació, sus pulmones ya no estaban colapsados, se expandió. Todo esto, todos los alveolos se expandieron, y entonces el muchacho empezó a conocer lo que era una bocanada de oxígeno. Por eso que al minuto estaban hipoxémicos no acidóticos, a los 5 a 10 minutos estaban con una acidosis metabólica temprana, no severa, y a los 60 minutos todos tenían gasometría normal. ¿Qué es la gasometría normal para un niño? Estas muestras se la tomaba a través del ombliguito, ¿no?, por el cual se une el bebé a la mamá. Y entonces ahí tenemos, en vez de 2 venas por arteria, ahí más bien al revés, son 2 arterias y una vena. Entonces la vena trae la parte central, la parte arterial de oxígeno, y ahí tomaban la muestrita del niño. Entonces la gasometría al minuto era normal, y estos chicos hicieron un gran trabajo. No sé si lo publicaron, creo que sí fue publicado. Pero la compensación, en todo caso, la compensación de la acidosis que hicieron al principio era por vía alterna anaeróbica, ¿no? Ok. La molécula maravillosa del óxido nítrico. Esto es un parámetro que quiero que comentemos. Esto se tiene que ver en la clase de inflamación, porque hay mucho que hablar del óxido nítrico, la nueva molécula descubierta en el año 90. En la cual van a encontrar varios artículos, 3, 4, 5 artículos que he publicado acerca del óxido nítrico. El óxido nítrico, amigo o enemigo, porque es muy amigo, ¿no?, a todo nivel, especialmente del corazón, pero en el cerebro el óxido nítrico no es amigo, porque produce apoptosis, el óxido nítrico a nivel del cerebro. Es decir, que no es tan amigo, no le gustan las neuronas, le gustan los miocardiocitos, pero no... El óxido nítrico es un donante de derivados del óxido nítrico como cardioprotector. Es decir, el óxido nítrico tiene diversos comportamientos y es producido por el endotelio vascular, y ha sido premio Nobel. Los que lo descubrieron, tanto un venezolano como un japonés, al japonés le dieron su premio Nobel, le entregaron el premio Nobel, pero los dos trabajaron sobre lo mismo en distintas latitudes del globo terráqueo. Muy bien, esta molécula maravillosa no se encuentra incrementada a nivel pulmonar arterial en sujetos nativos de la altura de distintas etnias, y era un estudio. Esto fue publicado por la doctora Vilena del IVA, y hizo un estudio juntamente con los habitantes del altiplano tibetano.
y vieron cómo estaban las concentraciones de óxido nítrico. El óxido nítrico exhalado, que se puede medir por exhalación del óxido nítrico, tanto en nativos de nuestros como europeos, aclimatados en la altura 34 y 25 de los grupos de estudio, ¿no?, para un lado y para el otro, fueron similares. Hay algo que cambia el concepto de que nativos de la altura estén muy protegidos de la hipertensión arterial pulmonar, hipóxica y hipovárica. Bien, hipertensión, todos tenemos hipertensión arterial pulmonar. Nuestra presión arterial media es de 21 milímetros de mercurio a nivel de la altura. La misma presión arterial pulmonar media a nivel del mar es 15. O sea que nosotros un poquito más hipertensos. No tenemos una arteria pulmonar que refleja un cierto grado de hipertensión. Nuestro ventrículo derecho también está adaptándose a eso, un poquito que es hipertrofia para poder tener más fuerza, ¿no? A mayor elongación, más fuerza de contracción. Los conceptos de fisiología los tienen que manejar perfectamente para entender fisiopatología. Ok, entonces esto es lo que se determinó, pero de que hay un poquito de óxido nítrico, evitando que haya mayor hipertensión en la arteria pulmonar, pues en todos los nativos de altura se desarrollan estos, ¿no? Y hasta que viene la compensación, estamos fenotípicamente adaptados, con F de feo, fenotípicamente adaptados, pero no genotípicamente adaptados. Por eso es que, como no estamos genotípicamente adaptados a la altura, todavía tenemos enfermedades de la altura. Lo que no sucede a veces en otras latitudes, en otros países, donde sus habitantes ya no tienen, por ejemplo, ya no hacen enfermedad de Monge, no hacen eritrocitosis excesiva, como se ha determinado que es el nombre, no se habla ya de poliglobulia. Poliglobulia está bien para los profanos, no, poliglobulia, polis, muchos glóbulos de todo, estamos hablando de todos los glóbulos, no, eso es un mal término. Hablamos de eritrocitosis excesiva según el último congreso de Sinan en la China, o si quieren pueden llamarlo eritrocitosis secundaria a la altura. Bien, todo esto se definió, esto se publicó y todo, y se define en el 15º Congreso de Hipoxia, ¿no?, en Alberta, Canadá, el 27 de febrero del 2007. Y en los aspectos genomoleculares ha sido base, y esta es la partecita que no gusta a nadie, pero lo más importante, todo es genomolecular. En el último congreso que asistí en Miami, a mediados de febrero de este año, precisamente, y casi, si me trazaba un poco más, ya no regresaba al país, y estaba en Miami todo este tiempo, lo cual me he tenido muy preocupado, por muchos aspectos, ¿no?, monetarios, ¿no?, quedarse vivir ahí, en un hotel, imagínense, sin poder salir, no. Y en Miami, donde los brotes son espectaculares, ¿no? El COVID ha hecho estragos en Miami, casi igual que en España, en Italia. Bien, entonces, en ese congreso precisamente a que asistí de la Sociedad de Medicina Crítica Americana, norteamericana, porque soy miembro de número, entonces resulta que hablábamos del pulmón y no se podía definir todavía esas veces si era un pulmón parecido al distrés o si era un pulmón de hiperventilación secundaria a un edema de pulmón, parecido a un edema de pulmón de altura, ¿no? Y hasta ahora, hasta el momento, el manejo por eso ha dado desastres, cuando los italianos pensaron que lo que se producía era un verdadero ARDS, que es un distrés respiratorio agudo del adulto, y empezaron a manejar, le pusieron PIP y no, hubieron mucho más, la mortalidad se elevó mucho más. Bien, pero eso no es tema de este tema, valga la redundancia. Bien, entonces estamos en la parte genomolecular, y lo que les comentaba de ese congreso es que en la parte, por ejemplo, de muchas enfermedades neumológicas, en la parte de pulmonares, tanto la etiología, tanto el progreso de la enfermedad como la etiopatiogénica, en la etiopatogenia eran todos dados por aspectos genocitomoleculares. Muy bien, los tratados han sido base desde hace años, ya desde hace unos 4 o 5 años, y desde hace 20 años la cátedra, a través de mis esfuerzos, pues, hay que decir nomás, lo del César al César, hemos entrado en la parte molecular desde el óxido nítrico. Muy bien, entonces el endotelio, ¿no? Ya vi en el COVID, lo que nadie menciona es que hay una endoteliosis y una alteración de glicocálex. Perfecto. Entonces tenemos la acidosis metabólica específicos, transportadores específicos en las respuestas renal a acidosis metabólica. Tenemos transportadores NH3 que se localizan en el borde apical de los tubos contusionales proximales. ¿Cuál es la respuesta? La respuesta que se espera con estos transportadores, que haya acidificación del líquido en el lumen tubular y por lo tanto se facilita en ellos la reabsorción de bicarbonato.
uno ya se pregunta y dice, ¿y si no hubieran estos transportadores NH3? Pues no habría reabsorción de bicarbonato y el paciente moriría en acidosis metabólica. Tenemos los NBC1, que son vasolaterales, del borde vasolaterales, en los tubos contorsionados proximales también. Tenemos los SN124, que son los túbulos, están en los túbulos contorsionados proximales. Por ejemplo, los RHBG, que están en los ductos colectores. Por ejemplo, aquí en el ducto colector, estos transportadores tienen que ver con que hay un atrapamiento luminar, se incrementa el atrapamiento de iones amonio a nivel intraluminar. Que no se pierda todos los iones amonio, porque el ion amonio, como cloruro de amonio, va a eliminar entre 2, 3, hasta 4 hidrogeniones. Y esa pérdida de hidrogeniones tiene que ser compensada con la reabsorción de bases, porque estamos perdiendo mucho ácido, ¿sí? Y entonces el organismo actúa así. ¿Qué tal si no hubiera estos RHBG, estos transportadores? Pues lo que tendríamos es si no hubiera, en vez de que haya un atrapamiento de iones amonio, se perderían los iones amonio. Y a perderse gran cantidad de hidrogeniones entrarían en una alcalosis irreversible. Leer, por favor, todo esto de la parte genomolecular. Hacemos mucho énfasis en la cátedra. Ácidos tubular renal primarias tenemos acá y secundarias. Tenemos dentro de las primarias tenemos aisladas, tenemos y heredables. Dentro de las heredables tenemos dominantes autosómicas recesivas con defectos oculares, anormalidades oculares. Tenemos también transitorias. Y tenemos también algunas acidopatías tubulares renales proximales, como el síndrome de Fanconi, ejemplo típico. Y este síndrome de Fanconi a su vez puede estar asociado a una cistinosis primaria o secundaria, o una galactosemia, a una intolerancia a la fructosa, a una tirosinemia, a una enfermedad de Wilson hepática, que tiene que ver con el cobre, intoxicación por el cobre, a un síndrome de Lyme, o finalmente podríamos tener a mielomas múltiples o enfermedad de cadenas livianas. En cuanto a drogas, tenemos productoras de esto que pueden tener un trastorno genomolecular. Tenemos la Z-acelamida, que puede cambiar, esto a través de la epigenética puede cambiar y puede trastornar el organismo de un sujeto. Tenemos la tetraciclina, que ya no se lo utiliza, no debería utilizarse nada más. Tenemos el valproato, el 6-mercaptopurina, el plomo, el cadmio, el mercurio, etcétera, que son muy tóxicos para el organismo y que producen alteraciones de los factores de transcripción genética. Y asociados con otros desórdenes tenemos, no es cuestión de tomar hoy en día, para evitar el accidente cerebral hemorrágico en el cerebro, se tiene que tomar en grandes dosis vitamina D. Cuidado, alteren al tomar la vitamina D en grandes dosis, ¿no? Y más bien estemos con problemas de hipercoagulabilidad. Entonces, la deficiencia de la vitamina D está asociada con la acidopatía tubular renal proximal, el hiperparatiroidismo, etcétera, las enfermedades cianosantes congénitas, esos son cardiopatías cianógenas y acianógenas, y tenemos también la amiloidosis, que puede ser causa muchas veces, es misteriosa la amiloidosis, trasplantes renales y la hemoglobina paroxística nocturna. Dentro de las distales tenemos ahora, las anteriores junto con el síndrome de Fanconi son proximales, tenemos distales, acidopatía tubular renal distal, DRTA en inglés, pero en castellano al revés, nomás no leen. Acidopatía tubular renal distal primaria, hay algunas que son heredables, dominantes, recesivas con sordera, recesivas con osteopetrosis. Algunas transitorias que se presentan y luego se parecen, algunas secundarias, como acidopatía tubular renal distal, asociadas a hipercalciuria o nefrocalcinosis. Si hay nefrocalcinosis, seguro va a haber hipertensión arterial. Tenemos hiperparatiroidismo primario, hipertiroidismo, exceso de vitaminas D, nefrocalcinosis, la enfermedad de Fabry, etcétera, etcétera. Algunas congénitas renales, como por ejemplo la ovalocitosis hereditaria, el síndrome de Ehlers-Danlos, que es genial este síndrome, deben irlo leyendo, la oxalosis, la enfermedad de Wilson. Luego enfermedades autoinmunes, y aquí tenemos colagenosis, vasculitis, y aquí tenemos la lupus eritematosa, el síndrome de Sjögren, la hepatitis digestiva crónica, en fin, cirrosis biliar primaria,
para el diagnóstico de cirrosis primaria, hoy es genocitomolecular, antes lo hacíamos con anticuerpos antimitocondriales, ¿no? Que también es entrar en la parte citomolecular. Síndromes disproteinémicos, crioglobulinemias y algunas otras cosas, y drogas, anfotericina B, litio, tolueno, abuso de analgésicos, no hay que tomarse así nomás porque pueden producir un reyé, especialmente con el paracetamol en los niños, ¿no? Y el reyé es una complicación hepática con encefalohepatopatía, y se mueren los niños. Así murió el hijo de un jugador de fútbol muy famoso, amiloride, es un diurético que tiene potasio en lugar de liberarlo, el isocianato de pentamidina, que han sido utilizado mucho para el neumocitis carineo llamado Girovesi, ¿no? Entonces, hoy en día para esos neumocitis se utiliza bien sulfamethoxazol, trimetoprim. Ok. Estamos ya con 40 minutos de clase. Tenemos aquí una tabla. Tenemos mecanismos moleculares y genes en las acidosis tubulares renales primarias, en las primarias. Entonces, tenemos en la tipo 2, acidopatía tubular renal tipo 2, tipo 1, tipo 4, pero también hay tipo 3, etc. Entonces, en la tipo 2 tenemos autosómico dominante, su cromosoma, su locus y su gen. No se conoce, en la autosómica dominante, en las recesivas se conoce todo esto. Mira, tenemos en las distales, autosómicas, recesivas, los cromosomas involucrados, el locus, y esto ya han llevado, me he preocupado de que les den 3-4 clases de la parte genética, los conceptos generales. Luego tenemos la distal, la hipercalémica distal tipo 4, dentro de las acidopatías tubulares renales distales hipercalémicas tipo 4. Y aquí tenemos el pseudohipoaldosteronismo autosómico dominante, involucra el cromosoma Q, 4Q, 31.1 y el MLR como el locus, y lo que se producen a nivel génico son los receptores para mineralocorticoides. Sin estos genes pues no habría receptores para mineralocorticoides y no habría retención de sodio ni eliminación de potasio, el paciente estaría casi incompatible con la vida. Tendríamos también algunas otras enfermedades como las que estamos citando aquí, incluso el pseudohipoaldosteronismo, enfermedad de Gordo, el síndrome de Gordo. Por favor, vayan leyendo estas enfermedades que están leyendo aquí con nombres propios, etcétera, que son importantes. Y otra tablita más, pero ahora ya estamos hablando ya no de los trastornos metabólicos, de acidosis metabólica, como hemos visto en acidopatía tubular renal 1 y tipo 2 y 4, sino ahora estamos hablando de la acidosis respiratoria, la parte genomolecular, donde vamos a tener estados de hipercamia y cambios en la expresión de los transportadores ácido-base. Estos son los transportadores. Tenemos transportadores de sodio, potasio, ATPasa, ¿no? Que se van a encargar de que en la producción de CO2, niveles, cuando decrece esta actividad de estos, van a aumentar los niveles de CO2 y eso va a producir hipercamia, ¿no? Esto de manera dependiente con la activación de las PKC o la quinasa activadora de las proteínas, o la PKC quinasa proteína activadora, ¿sí? ¿A nivel dónde? De las células epiteliales alveolares. Por ejemplo, el NHU. Tienen que darse cuenta que todos estos nodos están más o menos emparentados con lo que tienen que hacer. El NH1 es un exchange hydrogen H sodium N. ¿Ok? El NH1, la exposición crónica al CO2 incrementa la expresión de estos en la proteína a nivel de la corteza cerebral, en los riñones y en el corazón, ¿no? ¿Dónde se ha visto esto? En ratoncitos neonatales, chiquititos, recién nacidos, ¿no? Luego tenemos intercambiadores de aniones, como es el AE, Anion Exchanger. Tenemos la relación de la expresión decrecida para la hipercapnia de estos en el cerebro de ratitas, pero puede incrementar la expresión de AE3 a nivel del corazón. Muy bien, por favor, una leída profunda. La línea de los trastornos mixtos, tenemos la acidosis mixta, alcalosis mixta. ¿Qué es una acidosis mixta? ¿Qué es una acidosis mixta? Pues una acidosis metabólica con acidosis respiratoria. ¿Qué es una alcalosis mixta? Una acidosis
metabólica, perdón, una alcalosis metabólica o una alcalosis respiratoria. ¿Qué es una acidosis metabólica o alcalosis respiratoria? La acidosis metabólica, donde baja el bicarbonato, y la alcalosis respiratoria, una baja de CO2. Esto tranquilamente es el ejemplo típico de trastorno mixto por intoxicación de salicilatos. Hay acidosis metabólica con alcalosis respiratoria por sobrecompensación. Luego tenemos la acidosis metabólica con anion gap elevado. Todas aquellas que pueden cursar con anion gap elevado, y ahí tenemos desde la sepsis, tenemos la falla renal con anion gap elevado, hipoxias, varias acidosis metabólicas con anion gap elevado. Quiere decir que son hipoclorémicas. Si el anion gap está elevado, son más hipoclorémicas. Luego tenemos la acidosis metabólica con anion gap normal, y estas son por pérdidas de bases a nivel intestinal, no se olviden aquello, es muy importante. Y luego tenemos las acidosis metabólicas hiperclorémicas. Estas no cursan con anion gap elevado, pero a veces se puede dar. A veces se puede dar. Entonces, acidosis metabólica con acidosis respiratoria. La principal causa va a ser el paro cardiorrespiratorio, podríamos decir, que es lo que va a ocasionar esto. También sepsis e insuficiencia renal, o con patología obstructiva pulmonar crónica, EBOC, o sí, OPD para los yanquis, ¿no? Esas serían las causas. También el edema agudo de pulmón podría ser otra causa. El shock cardiogénico, pero el paro cardiorrespiratorio, ejemplo típico de acidosis metabólica con acidosis respiratoria, acidosis mixta. Bien, entonces tendríamos otro trastorno de acidosis metabólica con alcalosis respiratoria, y entre las causas, intoxicación por etílica, por etanol, metanol. El metanol puede dejar ciego, puede descerebrar a los individuos, el alcohol barato, la toxicidad por salicilatos, al inicio también puede dar esto, con alcalosis respiratoria. Tendríamos en el hígado, la cirrosis hepática, vamos a mencionar así, insuficiencia renal y sepsis. Alcalosis metabólica y acidosis respiratoria, una acidosis respiratoria, alcalosis metabólica, elevación del bicarbonato con acidosis respiratoria, elevación del CO2, patologías respiratorias y alcalosis metabólicas debido a tratamiento con diuréticos, es alcalosis metabólica por uso de diuréticos, desequilibrio iónico con diuréticos, o también el uso de esteroides, corticoides, cuando se maneja mal la ventilación. En mecánica no sabemos, o hay gente que no sabe hacerlo, ¿no? La ventilación mecánica es un capítulo muy grande en terapia intensiva al cual nos dedicamos mucho tiempo, y no es tan sencillo. Tendríamos la alcalosis metabólica con alcalosis respiratoria. Acá, dentro de las alcalosis metabólicas con alcalosis respiratoria, podríamos hablar lo típico. Para que haya alcalosis metabólica, aumento de bases, tiene que haber pérdida de ácidos, vómitos incoercibles del embarazo, la hiperemesis gravídica. He visto casos en la unidad de terapia intensiva, tantos años, más de 20 años trabajando, todos los pacientes del hospital de la mujer venían en mi unidad, hasta que les dije a los residentes, a uno de los médicos que trabajaba en mi unidad, ¿por qué no vas y fundas tu unidad allá? Y este colega hizo eso, se fue, ofreció sus servicios, estuvo trabajando gratis un tiempo, luego le aperturaron su unidad, y llegó él con el esfuerzo que le puso a formar una unidad de terapia intensiva, y les di los libros, inclusive el libro de terapia intensiva ginecobstétrica y obstétrica, porque en la obstétrica se cuida un binomio, y ese binomio es muy importante y puede hacer trastornos ácido-base también. No solo la madre, sino el binomio, o a veces los dos. Y entonces tenemos que se preocuparon, y hay una subespecialidad hoy en día que es terapia intensiva ginecobstétrica, o obstétrica especialmente, y así fundaron la unidad de terapia intensiva muy bonita en el Hospital de la Mujer. Estos dos médicos que están trabajando ahí, pero claro, a veces uno siempre recibe, ¿no es cierto?, cría cueros y te sacan los ojos, ¿no? Y no falta uno de ellos que anda hablando siempre por demás, ¿no? Se fue a especializar en 6, 7, 8 meses a México, tampoco lo hizo más, digamos que un año,
pero no, las cosas serias no son así. Bien, de todas maneras, seguiremos. Entonces, los vómitos, podría ser pacientes en hemodiálisis también que desarrollen esta patología, y la recuperación de un paro cardiorrespiratorio, esta es la clave. Tiene alcalosis doble. Por eso es que cuando se maneja a un paciente que ha hecho paro, lo sacamos del paro, tiene que estar en ventilación mecánica, porque hay que manejar la alcalosis respiratoria, que combinada a la alcalosis metabólica van a hacer que hemos dicho, que el oxígeno se pegue mucho a la hemoglobina y no quiera ir a oxigenar a las células hacia los tejidos, no se quiere desprender. No, es como esa parejita que no se quiere desprender, no entienden razones, ¿no? Quieren seguir juntos, bueno, que sigan juntos y que se atengan a las consecuencias. Bien, doble alcalosis es muy malo, deleterio. Y finalmente tendríamos dos trastornos que son un poquito complejos. El acidosis metabólica con anión gap aumentado, ya hemos hablado aquí tenemos las causas sepsis, por ejemplo, acidosis metabólica con anión gap aumentado, hipoxia severa con anión gap aumentado, insuficiencia renal con anión gap aumentado. Tenemos, pero aquí estamos hablando de acidosis metabólica con anión gap aumentado y alcalosis metabólica. Entonces, una sepsis acompañada de, por así decirlo, de pérdida de bases de bicarbonato con anión gap aumentado. ¿Estamos? Pérdida de bases o exceso de iatrogenias que se pueden ver con bicarbonato. Por eso hay un pH para dar bicarbonato, porque el bicarbonato utilizado en el paro cardiorrespiratorio, por ejemplo, lejos de ayudarlo a perjudicar, porque va a producir acidosis intracelular con alcalosis extracelular. Pero lo peor es acidosis intracelular. El bicarbonato, por supuesto, ya sabemos que el bicarbonato se va a ionizar y luego como bicarbonato sólido, luego el bicarbonato va a quedar y ese bicarbonato se va a un cloro, etcétera, etcétera, y ese bicarbonato va a producir alcalosis por un lado, pero estamos permitiendo a su vez que haya acidosis intracelular porque estamos dando bicarbonato que es fuente de CO2, que su acoplamiento con el agua va a formar ácido carbónico. Luego tenemos la acidosis metabólica hiperclorémica con anion gap aumentado. Acidosis hiper con anion gap aumentado. Esto es raro, muy raro. Podría ser un shock hipovolémico circulatorio, ¿no? Una depresión por liberación del MI, factor depresor miocárdico, asociado a una diarrea, ¿no? Porque las diarreas son las que dan acidosis metabólicas hiperclorémicas, nunca con anion gap elevado, pero esta tiene anion gap elevado. ¿Y de dónde puede venir? De una hipoxia. Entonces, tendría que ser un shock circulatorio o un estado de hipoxia severo. Tendríamos también dentro de este grupito tan especial aquí, podría ser una acidopatía tubular renal, postparo cardiorrespiratorio, o utilización, a lo cual podemos utilizar para un tercer factor más, una sonda nasogástrica que esté involucrada en esto. Muy bien, seguimos. Sin indicación clínica, ya se ve que acá me voy a detener solo dos cosas. Siempre, en un trastorno ácido-base, lo que nos indica la gravedad del paciente, ¿no? Es el pH, por una parte. El otro es el déficit o exceso de bases. Esos son parámetros muy importantes. Y el otro elemento para definir si el paciente está con una afectación pulmonar, si el pulmón está lesionado, no es la hipoxia. La hipoxia depende no solamente de la ventilación que hacemos cuando respiramos, no depende de eso. La hipoxia depende de otros factores. Por ejemplo, ¿habrá suficiente transportador de oxígeno? ¿Quién transporta? Pues los glóbulos rojos, más específicamente la hemoglobina. ¿Habrá suficiente cantidad de hemoglobina? ¿El paciente tendrá suficiente cantidad de glóbulos rojos? ¿Cómo están sus electrolitos? Porque puede haber también hipoxemia secundaria déficit de algunos electrolitos, como el fosfato, como el magnesio. Entonces, y eso podría afectar la curva al 2,6 difosfoglicerato, y al no haber fósforo, pues el 2,6 difosforo no cumpliría sus funciones y tendríamos un estado de hipoxemia secundaria a eso. Una debilidad muscular, una incapacidad torácica para la mecánica diafragmática podría estar en relación al magnesio, y eso podría darnos también hipoxia, ¿no? O sea que la hipoxia no es un dato para pensar solo respiratorio, involucra muchas cosas.
Entonces, más importante es para el daño pulmonar evaluar la PCO2. Si la PCO2 está alta, eso es pulmonar. Ahí ya no entramos a hablar de hemoglobinas, si está anémico, no está anémico, si es un happy hipoxémico, no. Acá el CO2 es definitivo, por favor. Y hay otros datos más que nos ayudan como los cálculos de la PAFI, el lactato arterial. Y aquí tenemos la PAFI. ¿Cómo calculamos? Es la relación de la presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno. La fracción inspirada de oxígeno en medio ambiente es 0,21% y lo escribimos en decimal 0,21. Y entonces la división entre presión arterial de oxígeno entre 0,21 sería medio ambiente. Si le damos oxígeno al paciente, pues podemos subir la PO2 a 0,40. Entonces dividimos PaO2 a nivel de la paz 60 entre 0,40. Normalmente si dividimos 60, que es lo normal de PaO2, con una fracción inspirada medio ambiente, que es 0,21, van a tener ustedes una PAFI de 285 aproximadamente. Eso es lo normal, en la altura. A nivel del mar es más de 450. La relación PAFI debe ser calculada en las distintas altitudes. En La Paz, la PAFI es de lo menos que podemos aceptar como normal es 200. Y a nivel del mar, lo menos que podemos aceptar es 300. Tiene que estar por encima de 300, por encima de 200. A nivel del mar, por encima incluso de 400. La lesión pulmonar aguda, las arterias de la PAFI, nos llevan a pensar que puede haber una lesión pulmonar aguda, término que desde hace como 10 años se ha descartado, pero que nos sirve para de alguna manera sospechar daño pulmonar. No es que vamos a decir, que ya no se utiliza. Es como querer decir, en inflamación ya no se habla de SIRS, de CARS. No, por supuesto que no se hablará, pero esa es la parte que nunca va a dejar de intervenir. El síndrome de respuesta inflamatoria sistémica siempre va a haber y va a preceder a una sepsis. El CARS va a entrar como respuesta contrarregulatoria para defender el organismo del SIRS. Y va a haber el MARS que viene a hacer el equilibrio de ambos. Eso nunca va a pasar de moda. Algunos loquitos dicen pues que puede pasar esto, que ya no hay SIRS, CARS. Por supuesto que hay, solo que ya no lo tomamos en cuenta como SIRS y CARS, sino como solamente, por ejemplo, tormenta citoquímica en el COVID. ¿Qué era la tormenta citoquímica? Una expresión de respuesta inflamatoria sistémica y que se ha dado a nivel de la microcirculación en el COVID. Muy bien, entonces tenemos el ARDS, que es el síndrome de distrés respiratorio agudo. En los niños se llama enfermedad hialina, de las membranas hialinas. A nivel del mar vamos a hacer diagnóstico ya de ARDS con menos de 200 y en la altura con menos de 100. No se olviden la altura, hablamos de ARDS con menos de 100. Pero en el COVID no. En el COVID, por favor, no se utiliza la PAFI para nada. En el COVID el diagnóstico que nos indica que hay compromiso serio pulmonar es clínico. Y esto lo he citado en mi libro, que lo publiqué en la República Argentina, en Buenos Aires, para toda Sudamérica, a través de la Mangrove Hill. En este libro, precisamente, yo hago el diagnóstico de el diagnóstico temprano de la falla respiratoria. Y ahí, que es lo que se está utilizando hoy en día para el COVID, pero no para el COVID, sino para el elemento que produce el daño pulmonar, que es el SARS-CoV-2, ¿no? Con sus respectivos fenotipos, HL. ¿Cómo se hace el diagnóstico de fatiga diafragmática? Que lo tengo anunciado en mi libro, léanlo por favor. Es un libro que ya lo han fotocopiado en todas partes y entonces ya ¿qué se va a hacer? No hay a la venta además, porque hicieron una chanchada, mandaron hasta México a la editorial, a la Mangrove Hill, una fotocopia de mi libro, cuando mandó la Mangrove Hill aquí para la venta, un cierto número de números a las imprentas, a las librerías, y acá algunos almas negras fotocopiaron eso y le cambiaron de editorial y empezaron a vender, ¿no? Y fue un gran daño que se hizo a Bolivia. Son gente envidiosa, ¿no?
que no va a poder nunca tener logros de esa naturaleza, de ese tamaño. Bien, entonces en ese libro hablo de la fatiga diafragmática y cómo se va a diagnosticar. Tiene que haber datos de retracción intercostal, 1, 2, hundimiento de la fosita supraesternal, hundimiento de la fosita supraclavicular. Ya con esos datos más hiperhidrosis o alteración de la conciencia, eso ya es paro respiratorio inminente. Estamos en diagnóstico precoz y si nos atrasamos en manejar eso, pues el paciente va a hacer paro y listo, se acabó el cuento. Hace paro respiratorio y luego ya la cosa se complica mucho más. Antes de que haga paro respiratorio, esos son los datos. Muy bien, seguimos. Lactato sérico, bien, en los años 14, 15, 16, era un lujo, pues, pero después los gasómetros, incluso en el hospital de clínicas teníamos un gasómetro que nos daba lactato sérico, que nos medía electrolitos y además nos daba la gasometría, era una belleza, hasta que lo arruinaron, hasta que se arruinó, ya quizás porque no hubo buen mantenimiento. No, antes era un lujo, ahora no. El reporte de lactato es parte del resultado, debe ser una obligación. Entonces, en el lactato, los estados que vamos a tener puede ser normal hasta 1.9 milimoles, pero a partir de 4.7 hablamos de mal pronóstico y a partir de más de 7 un pésimo pronóstico. No, eso el lactato nos sirve como un indicador de validación para detectar neutralidad predecible. Un dato que lo vamos a examinar en el tercer tema, que está en el tercer tema. No se pueden tomar decisiones terapéuticas con gasometría venosa, mentira. La tendencia es desde el año 2015 ser menos invasivos en terapia intensiva. Y entonces ya se prefiere, hay que justificar si vamos a poner una línea venosa central, un catéter venoso central, si vamos a poner un catéter arterial radial, porque muchas cosas, antes el Swan-Ganz era lo que mejor nos gustaba hacer, era muy lindo para medir presión en cuña, índice de trabajo del ventrículo derecho, índice de trabajo del ventrículo izquierdo, etcétera, 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 pues, decía presiones de la arteria pulmonar, sistónica media, etcétera, presión de oclusión pulmonar, watch pressure, decía todo eso podía medir con el Swan-Ganz, era una belleza, pero ahora ya no, porque se puede hacer con eco, ultrasonografía, ¿no? O sea, con ecografía 3D, 4D se pueden hacer todas esas cosas y ya no es necesario invadir al paciente. Por eso es que incluso tomar muestras de la arteria invasivo y puede producir sepsis en el paciente, entonces mejor tomar una venosita, una muestra venosa. Y quienes avalan estos estudios, pues Middleton, Sobren y otros, entonces nos hablan de que para venosamente hablando, la sensibilidad sería del 100% en qué caso de acidosis respiratoria, acidosis y alcalosis metabólica. Y la sensibilidad sí baja al 71 para las alcalosis respiratorias. Y la alcalosis respiratoria, dice aquí en La Paz, pues no hay. No, eso ya hemos hablado y lo voy a recalcar, van a ver, vamos a justificar por qué no hay alcalosis respiratoria. Porque no se olviden, todos los trastornos ácido-base se compensan casi llegando a lo normal del pH, pero nunca llegan a lo normal y se compensa. En cambio, en la altura nosotros tenemos un pH normal de 7.38, 39, 7.40, que es un pH súper normal, pero dicen que tenemos alcalosis respiratorias, no. Si el pH está normal, no hay alcalosis normal, es nuestro estado normal, adaptado fenotípicamente para vivir a 3.600 metros o 4.000 metros sobre el nivel del mar. Cada vez la gasometría venosa o la gasometría venosa periférica, la central o la periférica, es de mayor utilidad, incluyendo la saturación venosa de oxígeno y el delta CO2, que es lo que debemos hacer. Y todo está en el criterio, no es cuestión de hacerse aquí, yo soy muy inteligente, que mi IQ es de 100.000, no, son pavadas, ¿sí? Criterio y lógica inductiva para análisis, eso da el éxito. Además de tener obviamente una buena memoria, y tener mucho criterio, no solo memoria. Entonces, sería ilógico que tenemos a un maestro en huelga de hambre, a uno de los profesores, eso les va a pasar, si hacen huelga, van a tener que atender, y de repente lo van a ver por ahí, tiene algún problemita de base, una comorbilidad, pero se metió a la huelga de hambre, bueno, y de un momento a otro va a estar con la alteración de la conciencia, etcétera, y ustedes quieren saber, es diabético, no estará haciendo acidosis, sí, es diabético de repente, y entonces, ¿qué le van a tomar? ¿Una muestra arterial o una muestra venosa? Pues una muestra venosa, por supuesto, eso es,
muestra venosa, ¿para qué lo van a pinchar en la arteria? Es muy doloroso, riesgoso, ¿para qué? Todo diabético es inmunodeprimido, está suprimida en parte su estado inmunológico. Por eso dije al principio de la charla por ahí, ningún diabético debe fumar, ningún diabético debe beber, ningún diabético tiene que portarse mal. ¿Por qué? Porque tiene bajas defensas. Y manejé un caso, uno de los últimos casos en la unidad de terapia intensiva del Hospital de Clínicas, donde un señor, aprovechando sus flamantes 50 años y pensando que se le acababa el tiempo, hizo macanas y se fue a contagiar con Candida glabrata, ¿no? Y eso se da pues en gente muy sucia, ¿no? Entonces se contagió y lo sacamos adelante, salió adelante el paciente. Bien, pero tratamiento carísimo, ¿no? Y la alcalosis respiratoria pues no existe en la altura. Y entonces estos son los parámetros que vamos viendo cada vez con mayor utilidad. Entonces estas son las muestras venosas, central y periférica. El pH lo dejamos aquí en 735 en la venosa central, 735 en la venosa periférica. La presión venosa de CO2 45 en la central, 50 en la periférica, no se olviden. La presión venosa de oxígeno 45 y 40. Sí, la muestra venosa no sirve para determinar si el paciente está hipoxémico, pero para eso tenemos la oximetría pulsar, el que nos va a dar la saturación. Y el bicarbonato 22, 25 y en la venosa periférica 25 hasta 27 inclusive, por favor. En la microcirculación hay que estudiar, ahora hay monitorización del CO2 en mucosas, tonometría gástrica hace años, la capnometría sublingual, que es lo último, el profesor Banzón, Jean-Louis Banzón, ha estado utilizando la tonometría gástrica, con un mayor a 20, mal pronóstico, la capnometría, si se usa electrodos, que se colocan en la región citada. El maestro Jean-Louis Banzón y colaboradores han hecho estudios de esta capnometría, que es muy interesante. Bien, y luego tenemos la videomicroscopía espectral polarizado ortogonal y la de campo oscuro. Entonces, estas toman imágenes videoscópicas del lecho a tiempo real. Si cuando uno ve esto a tiempo real, está viendo el lecho capilar, donde se ven las arteriolas, los esfínteres precapilares, postcapilares. Es como nos los dijeron. No voy a decir mentira. No nos metieron gato por liebre. Así como nos enseñaron desde hace 50 años, pues así, no sé cómo han podido definir esto, pero lo han hecho. No, es una belleza ver estas imágenes, ¿no? Y también el mecanismo para que se pueda desarrollar esto es absorción y reflexión de la luz. Entonces, a seguir en casa, señores alumnos, a seguir en casa con mucho cuidado, lavarse las manos, distanciamiento social, que es lo principal, y tenemos que aprender a convivir con el coronavirus, ¿sí? Tenemos que hacernos amigos del coronavirus, porque si no nos va a matar. O sea que a cuidarse y hacer las cosas bien.